Un tema en el que suele haber muchas confusiones y en el que ordinariamente se piensa mal es el tema del origen de la autoridad política. Y cuando digo que se piensa mal, digo que se piensa de una manera que es contraria tanto a la fe cristiana como a la razón filosófica. Porque se parte de una serie de prejuicios afianzados, adquiridos durante mucho tiempo, divulgados por la enseñanza común, ya en la escuela primaria, secundaria, a nivel universitario también ampliamente, y convertidos esos errores en pseudodogmas, ¿no? En dogmas erróneos que conducen a gravísimos errores como consecuencia, ¿no? Si uno trata de entender el asunto, lo primero que tiene que hacer es distinguir el tema del origen de la autoridad de otras cuestiones que se mezclan con ella. Cuando hablamos del origen de la autoridad, no hablamos de el modo en que está organizada institucionalmente la autoridad política, ni del modo de llegar una persona concreta al ejercicio de la autoridad política, sea en la magistratura que sea, ¿no? Habilitamos que la autoridad política suele estar distribuida, aún en los regímenes más fuertemente monárquicos que se conocen en la historia, cierta distribución de la autoridad existe, ¿no? En algunos la distribución de la autoridad es muy amplia, ¿no? El caso paradigmático es la antigua República Romana, ¿no? Pero ahí tenemos dos cosas que hay que separar de lo que vamos a plantear. La primera es cómo está organizado institucionalmente el modo de ejercer la autoridad, es decir, cuáles son las instituciones de gobierno. Puede haber un rey con sus ministros, puede haber un rey y una asamblea que acompaña al rey. Esa asamblea puede ser consultiva o puede ser resolutiva. Ha habido a lo largo de la historia ejemplos muy diversos. Otra cuestión en este asunto es la amplísima ignorancia que hay respecto de la historia de las instituciones del gobierno, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, si hablamos de las antiguas civilizaciones del Próximo Oriente y de Egipto, ¿no? Nos remontamos a los orígenes de los gobiernos urbanos y de los gobiernos en los pueblos que desarrollan civilizaciones en la antigüedad. Suele decirse que son todos monárquicos, ¿sí? Pero hay monarquías muy diversas ahí. Una cosa es la monarquía del Antiguo Egipto, que es una monarquía fuertemente centralizada en la persona del rey, del faraón, ¿no? Aunque el faraón cuenta con una serie de funcionarios que ejercen funciones subalternas, pero ejercen también autoridad, ¿no? Pero en la época del Nuevo Imperio, ¿no? La época del máximo esplendor del Antiguo Egipto, tenemos, por ejemplo, la monarquía hitita al mismo tiempo, simultáneamente. La monarquía hitita es una monarquía en la cual el rey no ejerce todas las funciones de la autoridad política. El rey tiene algunas funciones, pero no puede legislar, por ejemplo. La función legislativa está en una asamblea aristocrática del reino, que es la que sanciona las leyes. Bien. Con esto lo que quiero decir que ahí entramos en el problema de cómo está organizado institucionalmente el gobierno, lo que suelen llamarse los regímenes de gobierno, ¿no? Si comparamos esto que acabo de decir con una polis griega, y bueno, tendremos también cierta diversidad ahí, porque no es lo mismo, como todos sabemos, el gobierno de la polis ateniense que el de la espartana. La organización del ejercicio de la autoridad política es distinta. La asamblea de los ciudadanos en el régimen ateniense tiene siempre mayor importancia que en el régimen espartano, ¿no?
tiene funciones, o para decirlo con el término que viene de la tradición romana, potestades políticas más amplias, la asamblea ateniense, que la asamblea espartana, ¿no? Cuando hablamos de esto, de lo que hablamos es del régimen de gobierno, cómo están distribuidas las funciones de la autoridad política, en qué instituciones están distribuidas y cómo se ejercen. El origen y desarrollo de estas instituciones es obviamente una cuestión que surge de la experiencia de cada pueblo, de la razón humana, ¿no? Y podríamos decir hasta cierto punto de la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? Cuando hablamos del origen de la autoridad, no hablamos de esto. O sea, no hablamos de la forma de organizar el ejercicio de la autoridad cada pueblo histórico. De lo otro que no hablamos es de cómo los que ejercen autoridad llegan a ocupar la función. No estamos hablando de eso. ¿Está claro? Tenemos un monarca cualquiera, un rey, en la antigüedad o en épocas posteriores o en la actualidad, ¿no? Que sigue habiendo algunos reyes que en general de reyes tienen solo el nombre, ¿no? Pero lo que sí hay son presidentes que son verdaderos reyes, ¿sí? Verdaderos monarcas. El rey puede llegar a ocupar su función de rey por diversos sistemas, de nuevo, ¿no? Ya sea hereditariamente, porque la función real se vincula a un cierto linaje y se transmite hereditariamente en ese linaje, ¿no? Ya sea por elección. Ha habido muchas monarquías electivas en la historia, ¿no? El principio electivo funciona ahí, a veces en combinación con el del linaje, porque se elige de entre ciertos linajes a uno para que sea el monarca, ¿no? Para que sea el rey. La manera de elegirlo, a su vez, puede variar. Cuando se elige a un funcionario de gobierno civil, cuando se elige a alguien que va a desempeñar autoridad política, se lo puede elegir por votación, se lo puede elegir, la votación puede ser a su vez de distinto tipo, porque quién es el colegio de votantes, eso varía también según las circunstancias históricas, según los tiempos, ¿no? Puede ser un colegio muy restringido, más amplio, amplísimo, eso varía enormemente. O puede ser por sorteo, como se hacía en muchos casos en la Atenas, ¿no? que se toma como modelo de democracia en la antigüedad clásica, ¿verdad? Había magistraturas que se ocupaban por sorteo. Se sorteaban simplemente. Es otra manera de designar al que va a ejercer la función. De entre el conjunto de ciudadanos se hace el censo de los ciudadanos, se hace un sorteo y bueno, este año esta función le toca a fulanito. Bien. Esos son los modos institucionales de designar a las personas que en cierta sociedad van a ejercer la función de gobierno. Tampoco hablamos de eso. ¿De qué hablamos entonces? Hablamos del origen de la autoridad. En ninguno de esos dos casos se trata del origen de la autoridad. Adviértase que ahí, de los temas que hemos presentado, ninguno de ellos puede identificarse con la cuestión del origen de la autoridad. Pero eso es lo primero que hay que esforzarse por entender. La autoridad no es tener un oficio de gobierno. No es el hecho de estar puesto para ejercer actividad gubernativa. Eso no es la autoridad.
Y en los dos temas que hemos presentado de entrada, de lo que se trata es precisamente de cómo está organizado el ejercicio de la autoridad. Y cómo está organizado el ejercicio de la autoridad no es el origen de la autoridad. O cómo se designa a las personas que ejercen esa autoridad. Eso tampoco es el origen de la autoridad, sino, en todo caso, el origen de cómo el que ocupa cierto cargo ha llegado al cargo. Para que se entienda esto voy a poner una analogía, una comparación. Si uno habla de la autoridad paterna en la sociedad familiar, una cosa es pensar cómo fulanito llega a ser padre. Claro, contrae matrimonio con cierta mujer, ¿no? Y llega a ser padre. Eso no es el origen de su autoridad paterna. Ese es el proceso fáctico por el cual llega a ser padre. Pero en cuanto es padre tiene una autoridad que es propia de su condición de padre. Análogamente, alguien puede llegar a rey de una manera, de otra manera, ¿no? A rey, a príncipe, a presidente, a legislador, a juez. Estoy hablando de distintas funciones que implican todas ejercicio de autoridad política, ¿no? Llega de cierta manera, por cierta vía. Esas vías podrán ser más o menos conformes al orden de lo que es justo, más o menos conformes al orden moral, etc. ¿Está claro? Pero una cosa es cómo se llega a ocupar cierta posición de autoridad y otra cosa es de dónde procede la autoridad misma. Hecho este preliminar, ahora vamos a tratar de explicar positivamente el asunto. Es decir, hasta aquí he descartado lo que no hay que confundir con el tema del origen de la autoridad. Pero para entenderlo positivamente hay que pensar por ciertos conceptos de autoridad. Es decir, ¿qué es la autoridad? Y acá hay que empezar por distinguir el concepto de autoridad de otros que se le pueden confundir. Ahora estoy hablando de confusiones de conceptos, ¿no? Autoridad no es poder y autoridad no es potestad. Pensemos por ahí. Que alguien ejerza poder no significa que tenga autoridad. Eso es obvio. Claro. Un ladrón irrumpe en una casa armado y ejerce poder sobre el dueño de la casa. Lo roba, lo lastima. Ha ejercido poder, ciertamente, pero no tiene autoridad alguna. El poder es simplemente la capacidad física o psíquica o moral de realizar cierta acción. Punto. Eso no es autoridad. El concepto de autoridad es un concepto de carácter primariamente jurídico y moral, no fáctico como el de poder. El concepto de autoridad implica la superioridad de aquel que tiene derecho a ordenar o mandar. ¿Cómo es eso? Y bueno, es que eso es la autoridad, primariamente, ¿no? Es la superioridad del que tiene derecho de mandar u ordenar. Si tiene el derecho, ¿qué quiere que tiene el derecho? Que según un orden justo está llamado a mandar, a ordenar. Cuando digo mandar, digo que está llamado a ejercer imperio sobre otros, sobre otras personas, lo cual ya presupone que autoridad nos remite como a noción previa a la noción de sociedad, ¿no?
Si no hay sociedad humana, no hay autoridad alguna. La autoridad se ejerce sobre personas, es decir, sobre seres racionales. De nuevo aquí puede haber toda una gama amplísima de confusiones, ¿no? De confundir la autoridad política, por ejemplo, con el liderazgo del mono que está al frente de un grupo de monos. Eso, hay una diferencia esencial que solamente una mentalidad materialista puede pasar por alto, ¿no? La sociedad humana es entre personas e implica la naturaleza racional y la moralidad de las relaciones entre las personas. Por eso dije que el concepto de autoridad es un concepto de orden moral y jurídico. Tiene que ver ¿con qué? Y primero con la sociedad, segundo con el gobierno de la sociedad. Es el otro concepto presupuesto, porque el mandar o ordenar presupone el concepto de gobierno. El concepto de sociedad no me detengo a exponerlo, pero sí, por lo menos adviértase que la sociedad implica una comunión de personas que establecen entre ellas un vínculo racional y moral en orden al bien común. ¿Sí? Pero para que una sociedad pueda dirigirse ordenadamente al bien común, hace falta el gobierno racional. Ahí viene el concepto de gobierno, que es inseparable del de una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad implica siempre una pluralidad de personas, si no, no habría sociedad. Para que esa pluralidad tienda efectivamente al bien común de una manera ordenada, tiene que haber alguien que la ordene. Y para ordenarla, fíjese que ordenarla quiere decir no otra cosa que dirigir adecuadamente cada una de las partes al bien del todo, ¿no? Eso es ordenar. Para que haya alguien que ordene eficazmente en relaciones entre personas, tiene que haber alguien que tenga el derecho de mandar. Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Y esa persona ejerce una superioridad sobre las otras, porque manda a los demás en orden al bien común. Ejerce cierto imperio sobre los otros en orden al bien común. Pero como se trata precisamente de una función de gobierno entre personas, este que tiene superioridad está establecido como superior en cuanto tiene el derecho de ordenar y de mandar para ordenar, ¿no? En el concepto de ordenar podríamos decir las dos cosas al mismo tiempo. Uso esa expresión más bien redundante para ser más claro, ¿no? En ordenar entiendas el concepto de orden fundamentalmente, y en el de mandar el de el ejercicio de un imperio que ordena, ¿no? O que está al servicio del orden. Pero el gobierno es una necesidad de la naturaleza racional, ¿no? Y la autoridad podemos decir que es una necesidad de la naturaleza racional y moral de las personas que forman la sociedad. He dicho que es la superioridad que tiene derecho a mandar o ordenar. Ahora bien, si nosotros pensamos en una sociedad de seres humanos, surge un problema inmediato, ¿no? Y es que todos son esencialmente iguales, ¿no? O sea, por esencia, por naturaleza, son todos seres humanos. Ninguno tiene una superioridad esencial sobre el otro. Entonces, ¿en quién está la superioridad esencial que da derecho a
mandar y ordenar. La respuesta clásica, filosófica, que está refrendada también por la fe cristiana, y que además es hasta de sentido común, diríamos, porque en todas las grandes civilizaciones antiguas se piensa del mismo modo, ¿no? Es que esa superioridad está principalmente en la divinidad. ¿Y cómo? Y claro, es obvio. ¿Quién es un ser inteligente, capaz de ordenar y mandar, pero esencialmente superior a los hombres? Y no puede ser un hombre. Absurdo. Porque si es un hombre no puede ser un ser esencialmente superior a los hombres. Ya no sería un hombre, sería un superhombre. Superhombre en un sentido ideológico. De hecho, en el fondo, todas las concepciones que promueven y publicitan el origen popular de la autoridad, o más bien del poder político, porque ahí se parte siempre de una confusión de autoridad y poder, suelen caer en un desdoblamiento de la humanidad en dos clases esencialmente distintas de seres humanos. Los que se dan cuenta del fondo oscuro de la realidad y liberan a los demás, el revolucionario superhombre, y el grueso de los mortales que tiene que dejarse guiar por ellos, ¿no? La teoría clásica, al revés, parte de la igualdad esencial de todos los hombres y por lo tanto entiende con claridad que no puede haber un hombre esencialmente superior a otros. La superioridad que da derecho a mandar reside principalmente en quién? En aquel ser que da origen al del hombre, a la sociedad humana y a la misma racionalidad y moralidad de los hombres. Y por lo tanto también a la ley que ordena el todo. Adviértase que en esta concepción clásica el todo político forma parte de un todo que es el universo, el cosmos, ¿no? Y la divinidad gobierna la totalidad de la naturaleza y también gobierna la sociedad humana. ¿Y cómo no? Claro, evidente, ¿no? Con esto ya estoy apuntando a que poner cualquier origen de la autoridad que no sea la divinidad, que no sea Dios, es algo que solamente se puede pensar desde el ateísmo. Y el ateísmo en realidad, si se lo sigue coherentemente, a lo que lleva es a la disolución de toda autoridad, no a poner otro origen de la autoridad. Eso acabo de insinuarlo, pero se podría profundizar ampliamente, ¿no? Y a sustituir a la autoridad por el poder. Más aún, a convertir a la sociedad en una lucha de poderes. Con lo cual la sociedad deja de ser sociedad, se transforma en un antagonismo constante o permanente entre enemigos. Y los enemigos no son socios, no forman una sociedad. Eso presupone que en el fondo de todo hay caos, no orden. Pero si usted vive una realidad en cuyo fondo hay desorden, bien, déjese arrastrar por el desorden. ¿Qué va a gobernar usted ahí? El gobierno sería como dar coces contra un aguijón, ¿no? Como partirse la cabeza contra una roca de granítica, ¿no? Porque usted está haciendo algo que es absurdo, que en el fondo fracasará o fracasará, ¿no? Que es curiosamente lo que parece tender a hacernos creer toda la forma, diríamos así, de presunto gobierno que se impone hoy día, ¿no? Que en el fondo el gobierno humano es un fracaso, ¿no? Me parece que los gobiernos solamente crean problemas, ¿no? No pueden hacer otra cosa, ¿no? De donde viene la desesperanza, la angustia, ¿no? Y de eso lo que deriva es la oscuridad mental y moral y la facilidad para ser manipulado por quien sabe qué poderes, ¿no? Porque total, cada uno hace en el fondo lo que quiere y lo que puede en un contexto en el cual
el orden de lo justo es imposible, el gobierno es un fraude, etcétera, etcétera. Bien. Pero volvamos a la doctrina clásica del origen de la autoridad. El origen de la autoridad no puede estar sino en Dios. Dije la divinidad porque también hago alusión a que los pueblos antiguos pensaban así, ¿no? Aun cuando tuviesen cierto politeísmo, ¿no? Aunque los politeísmos históricos reales son relativos, diríamos, ¿no? Porque siempre se reconoce alguna divinidad superior, suprema, principal, ¿no? Que a su vez ordena todo lo demás, ¿no? A todos los dioses inferiores, ¿no? Así es en Sumer, así es en Babilonia, así es en Egipto, así es en la antigua Grecia, en Roma, con entre los aztecas, ¿no? Todo el origen, entre los incas, lo mismo, el origen de la autoridad está siempre en la divinidad. ¿Por qué? Y porque la superioridad para gobernar y ordenar el mundo humano está en la divinidad, no está en el hombre. Esto implica una mente que reconoce lo que trasciende al hombre. Pero si no se reconoce lo que trasciende al hombre, ¿cómo puede hablarse de ordenar al hombre? Cuando una cosa se ordena, es porque hay un fin que la trasciende al que tiene que tender. Si uno no tiene nada que ordenar. Si usted no tiene un fin y un fin último, es decir, un bien al que dirigirse, que sea un bien supremo, ¿cómo ordena cada bien particular? Si el hombre no reconoce una realidad que lo trasciende, y adviértase que el bien común meramente humano no trasciende al hombre. El bien común meramente humano y meramente temporal es humano. Por eso no basta para la sociedad humana eso, ni puede ser el fin de una sociedad humana. Es en todo caso un medio para atender al bien supremo que trasciende al hombre. Si no, el hombre no tendría fin. Si no hay una realidad, el fin en filosofía se dice que es una causa extrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que no es parte del propio ser de la cosa que lo tiene por fin. El ser humano, si tiene un fin, es porque tiende a una realidad que trasciende al ser del hombre. Si no, no tendría fin. El fin implica que una realidad, un ser, se dirige hacia una meta. Ahora, la meta no puede ser el propio ser de esa cosa, porque entonces no se dirigiría hacia nada. Si su fin lo tiene en sí misma, ya lo alcanzó, porque cada cosa es ella misma. Y si su fin fuera ella misma, no tendría manera de perfeccionarse hacia una meta. Bueno, pero la meta puede ser una mayor perfección de la cosa misma. La cosa está llamada a perfeccionarse, pero no para sí misma, sino en orden a algo que trasciende a esa realidad. Si no, insisto, propiamente no tendría fin. Esto, en la filosofía clásica, en la metafísica, se dice siempre que Dios no tiene fin. Es el fin de todo, pero no tiene fin porque es perfectísimo. Y solo un ser perfectísimo puede no tener fin. Porque el fin es siempre una realidad que trasciende a la que yo me ordeno. Es decir, me dirijo, me encamino. Es algo que está más allá de mí. Y por eso es un fin. Claro, pensar esto es pensar contra toda la ideología inmanentista, ¿no? Que quiere hacer del hombre el fin del hombre. O sea, del hombre el Dios del hombre. El hombre no tiene más fin que sí mismo. La sociedad no tiene más fin que ella misma. Entonces no tiene fin. Esa es la realidad. Y como no tiene fin, no navega, sino que naufraga en el sinsentido, ¿no? No se dirige a ningún puerto. Anda dando tumbos por un mar tempestuoso. Eso es todo. Y se la pasa naufragando, porque no puede hacer otra cosa que hacer. Si usted no tiene norte al que dirigirse, sino
No hay singladura, no hay encaminamiento hacia el fin, no, es una nave al garete. Bien, basta de analogías navales. Y volvamos al asunto del origen de la autoridad. Cuando decimos que la autoridad humana tiene su origen en Dios, la autoridad civil, la autoridad política, podríamos hacer más amplia la tesis, incluso decir que toda autoridad en sociedades humanas tiene su origen en Dios. La paterna, la vida doméstica, la de un jefe de tribu en una tribu, la de un director de escuela en una escuela, la de un gobernante en el conjunto de la sociedad civil, ¿sí? La del rey en el reino, la del magistrado en la república, ¿no? He usado república en un sentido no clásico ahí, pero se entiende lo que quiero decir. Un gobierno no de tipo monárquico, como el de la libre república romana. Bien. La autoridad del cónsul en la república, por ejemplo, ¿no? También tiene un origen divino. Bien, esto en la antigüedad romana no se le ocurría discutirlo a nadie, esto que estoy diciendo. Es decir, a los magistrados de la República Romana no se les pasaba por la cabeza no pensar que su autoridad tuviese fundamento en la divinidad, ¿no? Es así. Estudiado históricamente el asunto no ofrece lugar a duda alguna, ¿sí? Los romanos eran gente piadosísima, ¿no? Y la primera obligación del ciudadano era el culto cívico. La segunda era la milicia, la tercera era la participación en la vida política, ¿no? Pero la primera de todas las obligaciones del ciudadano romano era participar en el culto público, porque como dice Cicerón, el fundamento de todo el orden legal y por lo tanto de todas las leyes son las leyes del culto. ¿Y por qué es eso? Y bueno, porque todo el orden depende de la divinidad. El orden de lo justo también. En la mente romana antigua, el orden de lo justo forma parte de un orden más amplio que es el orden de lo fasto, es decir, de lo que complace a la divinidad, ¿no? Y entre eso que complace a la divinidad está lo que es justo, ¿no? La autoridad existe ¿para qué? Para que entre los hombres exista, se desarrolle, se consolide y se incremente el orden de lo que es justo. Pero como ese orden depende primeramente de la divinidad, el que como ser humano coopera en eso, atiéndase que la autoridad humana es cooperante, ¿no? No es la autoridad primera, es autoridad segunda. A esto voy a volver enseguida. Es autoridad cooperante, porque el orden no lo establece el hombre en la realidad. El hombre se encuentra con un orden. Y se encuentra con el orden que dimana de su propia naturaleza, porque su naturaleza no la crea él. Aun cuando acudamos a la naturaleza racional del hombre para decir que en ella está virtualmente la necesidad del gobierno, la necesidad de ejercer autoridad, ¿no? Esa naturaleza no viene de sí misma. Tiene su origen en Dios, así que todo lo que está reclamado como necesidad por la naturaleza racional del hombre también tiene origen en la divinidad. Decir que algo se origina en la naturaleza racional del hombre no es decir que se origina solo en el hombre y nada más que en el hombre. Al contrario, decir que se origina en su naturaleza, como la naturaleza no es creación del hombre, es decir que se origina en quien ha puesto esa naturaleza y en quien establece a esa naturaleza en un orden universal y le da un fin, una misión en la totalidad del cosmos, como dirían los griegos, es decir, del orden armonioso total del universo, ¿no? El hombre tiene un papel que cumplir ahí, ¿no? Como dice Cicerón de nuevo, fundando ciudades y conservando las ya fundadas, ¿no? Para lo cual antes tiene que labrar la tierra, es decir, humanizar el mundo natural y ponerlo al servicio de la vida racional y moral y jurídica, diría el romano, de los hombres.
que es lo más alto en la tierra. Pero esa vida requiere gobierno, y el gobierno requiere ejercer autoridad. Pero esa autoridad, superioridad para mandar y ordenar el todo social al bien común, no tiene su raíz primera en el hombre mismo. Está exigida por la naturaleza humana. Pero como la naturaleza humana no tiene su origen en sí misma, sino en la divinidad que la hace existir, entonces, que es la causa primera de todas las cosas, también del hombre, indirectamente decimos que la autoridad tiene su origen en Dios. Pero también directamente en el sentido de que Dios es el primer gobernante del universo. Y de la sociedad humana también, y por supuesto. Esto es otra cosa que hoy día parece que parece que no podemos pensar, ¿no? Alguien que piensa ateísticamente es obvio que no lo puede pensar, ¿no? Ahora, que los cristianos hoy día no lo podamos pensar es una vergüenza, porque los antiguos paganos sí lo podían pensar. Entonces, parece que pensamos menos teística y piadosamente que los paganos, ¿no? Y de hecho en muchos casos es así, lamentablemente. Porque hemos perdido el sentido, primero, de lo trascendente, y segundo, del influjo de la divinidad en la realidad, ¿no? Pensamos en el ser de Dios como algo que no tiene nada que ver con la realidad concreta, ¿no? Y si tiene que ver con la realidad, es con una realidad individual, subjetiva, cuando a mí me parece bien, cuando tengo ganas, cuando quiero. Pero ¿cómo va a tener que ver con la política, con la ley, con el derecho, con la sociedad? A ver, eso es cosa de los hombres. O sea, hemos ideológicamente separado la vida social humana, la vida política, la vida jurídica, de su pertenencia al orden total del universo, de la creación y del gobierno divino del mundo. Esa noción del gobierno divino del mundo es una noción también filosófica. Uno la puede plantear desde el punto de vista teológico, y eso es otra cosa, y mucho más profunda todavía, porque además implica el misterio de la finalidad sobrenatural de la creación. Pero eso es a la luz de la fe. Ahora, filosóficamente, si hay una causa primera de todas las cosas, esa causa primera, como ser perfectísimo que es, ya lo dice Aristóteles con claridad, ¿no? No solo acto puro, sino un acto puro de vivir. ¿Con qué clase de vida? Y vida espiritual, o sea, vida inteligente, o sea, que es inteligencia. Y si es inteligencia, sabiduría suprema, reside en ese ser, que es la sabiduría suprema, la autoridad suprema. Y claro, el derecho a ordenar y a mandar sobre todo inferior. De modo que si algún inferior ejerce autoridad sobre algún otro inferior, que lo puede ser accidentalmente, inferior por accidente, no inferior por esencia, que es lo que pasa entre los hombres, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que esencialmente el hombre que gobierna es otro hombre como el hombre gobernado, pero accidentalmente, por el oficio que ejerce, accidentalmente quiere decir que no cambia su naturaleza, ni hace que su naturaleza sea superior a la del gobernado, ¿no? Accidentalmente tiene una superioridad que es ese derecho a mandar y ordenar. Aquí hay algo importantísimo. Si tiene una superioridad para mandar y ordenar, algo que en el fondo es absurdo pensar, es que esa superioridad le venga de los que no la tienen. Cuando se dice que la autoridad viene de la voluntad común o de la voluntad soberana del común de los ciudadanos, ¿y cómo va a venir de ahí? Eso significa que el común de los ciudadanos tiene superioridad para mandar al común de los ciudadanos. Absurdo. Es decir, que A es superior a A. No, señor, no puede ser eso. Lo que no tiene el común de los ciudadanos es superioridad para mandar. Es lo que no tiene. ¿Está claro lo que digo? Lo digo de nuevo. Si uno dice
que el origen de la autoridad está en la multitud del pueblo, ¿no? Yo dije el común de los ciudadanos para ser un poco más riguroso. Está en el común de la gente, en todos los que forman la sociedad, indiferenciadamente encima, ¿no? Todos los individuos, todos los que serán todos los posibles votantes, quién sabe. ¿Sí? Ahí estamos confundiendo la manera de designar a alguien para ejercer cierto oficio de autoridad con el origen de la autoridad. Por eso empecé por allí, ¿no? ¿Todos los votantes o todos los hombres? ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Todos los hombres. Los niños, las mujeres, los varones, todos indiscriminadamente, los que pertenecen a una condición social, a otra, todos son el origen de la autoridad, la multitud, la masa de la población, ¿no? Ahora bien, cuando uno habla del origen de algo, ¿de qué está hablando? Habla de lo que lo causa, ¿no? Para hacer un término más propiamente filosófico. Hay un principio fácil de entender, precisamente porque es un principio muy elemental, que dice que ninguna cosa puede causar una perfección que no esté en ella. ¿Qué quiere decir eso? Ninguna cosa puede ser la causa total, adecuada, de una perfección que ella no posee. Si yo no poseo la naturaleza humana, no puedo ser causa de que otro ser tenga la naturaleza humana. Imposible. ¿Está claro? Salvo que yo sea más perfecto. Y entonces podré causar la naturaleza humana, ¿no? Con cierta perfección, porque para causar una naturaleza hay que tener una perfección absoluta, en el fondo. Acá no se trata de causar una naturaleza, eso que dije es una cuestión metafísica, ¿sí? Para causar una naturaleza, o sea, un ser sustancial en su naturaleza misma, hay que tener omnipotencia, y solo Dios tiene omnipotencia, ¿no? La autoridad no es una sustancia, no es una naturaleza, es algo que se da en el hombre, en el orden político, ¿no? En ciertos hombres, en todos, no. Volvamos a la analogía de la familia. En la familia todos los miembros de la sociedad familiar tienen autoridad. Y no, señor, porque si no, no habría autoridad. La doctrina del origen de la autoridad en el todo es una doctrina que destruye la autoridad. Primero porque la hace absurda. La hace absurda porque, insisto, el todo no puede ser para otro origen de lo que el todo no posee. Y el todo no posee superioridad sobre el todo. ¿Es claro eso? Si yo tomo la masa de los individuos que integran una sociedad, ¿la masa de los individuos es superior a la masa de los individuos? No, señor. Entonces, ¿la masa tiene autoridad sobre la masa? No, señor. No. No tiene autoridad. Poderes puede tener muchos. Para bien y para mal. Pero no autoridad. Por eso también esos conceptos hay que distinguirlos con toda claridad. ¿Sí? La autoridad implica siempre una diferenciación, ¿no? Y establece una jerarquía. Otra cosa que parece repugnar a la mentalidad igualitarista, ¿no? Digamos de paso que una mentalidad igualitarista es una mentalidad no solo irracional, o sea, contraria a la razón, sino profundamente perversa desde el punto de vista moral, porque es incapaz de reconocer jerarquía alguna. Va contra el orden. Fíjese que si establecemos un orden, ya sea racionalmente, ya sea moralmente, es porque hay algo superior y algo inferior. Lo inferior se debe subordinar a lo superior. Si hay un orden en los bienes a los que tendemos en la vida social, es porque hay bienes inferiores y bienes superiores. Y eso es una jerarquía.
la pretensión del igualitarismo total es absurda. La única igualdad que hay entre los hombres es igualdad de naturaleza, insisto en eso. ¿Sí? Una igualdad esencial. Pero cuando eso se pasa al igualitarismo en la vida social, se destruye la sociedad. Vuelvo a la familia. Si en la familia el hijo no está subordinado a la autoridad paterna, no puede haber vida familiar. Queda destruida la sociedad familiar incluso en su bien propio. Porque sin autoridad sobre los hijos no pueden ser educados. O sea que los primeros perjudicados por esa ausencia de autoridad son los propios hijos. No pueden ser gobernados por los padres. Entonces, viven en anarquía. ¿Eso que es un bien? No, eso es un mal. Y es un mal que genera la inexistencia de autoridad, o el no ejercicio de una autoridad que existe. Porque el tema no existe porque el hombre quiere, o porque al hombre se le antoja. Existe porque lo exige la naturaleza racional y moral de los hombres. Vuelvo, eso ya lo dije hace un momento, pero eso es lo que podríamos llamar el origen divino indirecto de la autoridad, ¿no? Porque Dios, al crear la naturaleza humana, crea la necesidad de la autoridad, del ejercicio de autoridad. Ese ejercicio de autoridad, insisto, implica una superioridad jerárquica. Ahora, la superioridad jerárquica a un hombre sobre otro hombre, ¿de dónde le va a venir? Insisto que esencialmente solamente le puede venir de Dios. Es decir, el hombre participa de algo que es divino, que viene de Dios. ¿Cómo es eso? A ver, yo dije que hablar de origen es hablar de causa, ¿no? ¿Qué tipo de causa es Dios respecto de la autoridad humana? ¿Qué tipo de causa es? Primero que nada es la causa eficiente, la que la hace existir. ¿Qué queremos decir con esto? Si existe autoridad de un hombre sobre otro hombre, es porque Dios hace existir la naturaleza racional humana, hace existir la necesidad de un orden de las partes de la sociedad del bien común, y hace existir la necesidad de que haya uno que mande. ¿Está claro? Y que otros reconozcan la superioridad del que manda. Eso lo exige la naturaleza racional. Ahora, hagamos un razonamiento elemental. Todo lo que exige la naturaleza racional del hombre, esencialmente, procede de Dios. El ejercicio de la autoridad, o la autoridad misma, es algo que existe en el hombre como una exigencia esencial de su naturaleza. Por lo tanto, esa autoridad viene de Dios. ¿Está claro? Como causa eficiente, al ser causa eficiente de la naturaleza humana, como naturaleza racional y moral, necesitada de alguien que ordene y mande para el bien común en la vida social. E insisto, de otros que, así como viene de Dios la autoridad, viene de Dios también el ser súbdito de la autoridad. ¿Está claro? El estar sujeto a autoridad. Por eso toda la doctrina moral clásica dice que obedecer a la autoridad es algo que es una exigencia de la conciencia moral, porque es una ley natural. El hijo que no reconoce para nada la autoridad paterna va contra la ley natural. El súbdito, o ciudadano si lo quieren llamar, que no, el concepto de ciudadano y súbdito no se contraponen, atención, esta contraposición terminológica es una falsificación ideológica de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, de las dos, que en su antimonarquismo tienden al desconocimiento de que la autoridad política procede de Dios, porque ellos niegan no cualquier monarquía, sino una monarquía cristiana, que es el arquetipo de una autoridad política subordinada
a la autoridad divina. ¿Está claro? Esa concepción se cierra sobre el hombre, tratando de exaltar al hombre por encima de todo y contra la divinidad, ¿no? Y por eso contrapone a veces de manera furibunda, diría yo, el término ciudadano al término súbdito, como si súbdito fuese humillante, ¿no? Que el súbdito es un esclavo miserable que vive manejado por el tirano, que es el rey, ¿no? El rey absoluto, que lo explota, lo aplasta, lo tritura. Bien. Pero, en cambio, el ciudadano es el hombre libre, liberado por la revolución, ¿no? En realidad, el concepto de ciudadano viene, como sabemos, de la antigüedad romana, ¿no? Y el ciudadano romano existía también en la época de la monarquía, ¿sí? Porque el ciudadano romano no es otra cosa que el que integra el populus, el miembro integrante del populus romano, es decir, el varón patricio mayor de edad. Es un concepto cualificado y jerárquico, ya. Podemos volver a eso, pero no cualquiera ciudadano en una polis antigua, en la ciudad de Roma tampoco. Bien. El concepto de súbdito y un ciudadano es un súbdito, porque el concepto de súbdito no quiere decir otra cosa, es una palabra también latina, súbditus, ¿no? Quiere decir sujeto a. O sea, súbdito es el que está sujeto a autoridad. Y el que no es alguien que ejerce autoridad está sujeto a autoridad, ¿no? Y por supuesto, sí. Pero antes de la autoridad humana, todo hombre es súbdito de la autoridad divina. El monarca también, ¿no? Ahora, yo dije que es causa eficiente Dios de la autoridad humana. Podría ser causa eficiente de modo más directo, pero eso ya en el orden sobrenatural, ¿no? Como en la Biblia se nos habla de que Dios quiso que Samuel o David fuesen reyes en Israel, ¿no? Pero ahí hay una intervención sobrenatural que no hay que confundir con el tema del origen divino de la autoridad. Son dos cosas distintas, porque ahí Dios interviene sobrenaturalmente para designar a la persona que ha de ejercer la autoridad. Eso no es del orden natural. ¿Está claro? Una cosa distinta. Pero ahí Dios está causando eficientemente que ese sea el rey, ¿no? Porque lo está enviando al juez, a una persona sobrenaturalmente inspirada, para que designa y unja a ese, ¿no? Y no a otro. Eso es lo que no pasa en el orden natural. En el orden natural, normalmente, el que alguien llegue a ejercer una autoridad política deriva de las causas segundas, es decir, de la actividad de los hombres, ¿no? Pero teniendo en cuenta el origen eficiente de la autoridad como autoridad en Dios por naturaleza, sí, señor. ¿Por qué? Porque se procurará que el que ejerza autoridad sea alguien que tenga cierta superioridad relativa en relación con los otros hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Espontáneamente, en cualquier tribu o en cualquier pueblo histórico, ¿no? ¿A quién se designa para que ejerce la autoridad? Y a alguien que se destaca por cierta superioridad de jerarquía social, de virtud, de méritos cívicos, militares, religiosos, etc. Es decir, alguien que se destaca por su sabiduría, por su prudencia, por su piedad, ¿no? ¿Sí? De manera que alguien que ya tiene un carácter jerárquicamente superior en el contexto de la vida social. ¿Sí? Eso puede sonar chocante, pero es conforme a la naturaleza. Y si se elude eso, se está cayendo en una suerte de hipocresía, según la cual todos merecemos ser el que ejerce autoridad. ¿Y quién merece ejercer autoridad? En el fondo, nadie, ¿no? Más aún, para un hombre individualmente considerado,
el ejercicio de la autoridad política es hasta temerario, ¿no? Porque es algo que sobrepasa el alcance de las fuerzas humanas en gran medida, precisamente porque es oficio divino, ¿no? Y como es oficio divino, esto también se da en todas las culturas antiguas, todas las civilizaciones antiguas, se pide especialmente que Dios proteja al que ejerce autoridad, que lo inspire, que de alguna manera lo sostenga para que pueda realizar una actividad que lo supera. Si se pierde de vista eso, la desmesura o la desproporción que hay entre el oficio y la naturaleza del hombre, ya se pierde de vista el origen divino también de esa autoridad que va a ejercer, ¿no? Por eso también en la causalidad eficiente operativa, no ya entitativa, sino operativa, Dios no solo causa eficientemente la autoridad por la naturaleza humana que la exige, sino también por las virtudes que ponen algunos miembros de la sociedad para que se destaquen como el que tiene la capacidad para ordenar y mandar. ¿Se entiende? Pero cuando digo virtudes, podemos decir también las cualidades o las características que tiene, ¿no? Entre las cuales hasta se podría incluir, lo cual se da en muchísimos pueblos, ¿no? El que pertenezca a cierto linaje o a cierta familia, por de ahí la idea del carácter hereditario, ¿no? De la autoridad. ¿Por qué eso? Primero porque en toda sociedad, la sociedad ya es un todo estructurado jerárquicamente, ¿no? Y por eso en cualquier tribu, en cualquier aldea, estoy hablando de agrupaciones sociales elementales, ¿no? Hay cierta jerarquía y hay ciertas familias que por el servicio que han hecho al todo, a la comunidad, se destacan como los que tienen cierta primacía. Adviértase que hay una analogía también con la familia, ¿no? Los padres tienen autoridad naturalmente, ¿no? Porque son los que generan la vida, ¿no? Son los que procrean al generar la vida y están llamados a educar, ¿no? Entonces tienen superioridad sobre quiénes, sobre los hijos. Es claro eso, ¿verdad? Por lo menos clásicamente es claro. Hoy día ya no sé si es tan claro. Bien. Si hablamos del origen divino de la autoridad paternal, quizá también se produzcan escándalos semejantes al origen divino de la autoridad política. Si decimos que Dios causa eficientemente la autoridad, la causa, dije, en el orden entitativo y también en el operativo, lo cual tiene que ver con una serie de cosas. Yo dije lo del linaje, ¿a qué se refiere? A que así como los padres originan la vida en la familia, en toda tribu, en toda sociedad, en sus orígenes, hay un conjunto de personas o de familias que se destacan porque son los fundadores, ¿no? Es el concepto que tienen los antiguos romanos de los padres fundadores. Patricio, fíjese, viene de la misma raíz que padre, ¿no? Porque son los padres de Roma, ¿no? Así como cada familia tiene su padre, los patricios son los padres de Roma. Tienen en ese aspecto una superioridad sobre los otros que naturalmente y espontáneamente se les reconoce. Y por eso son los que se destacan para elegir entre ellos a quien ejerce autoridad. Es natural eso, ¿no? Pero además de ser causa eficiente, Dios es causa ejemplar de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobernante primero, que es de alguna manera el modelo de todo gobierno, es Dios, no el hombre que ejerce autoridad. En este carácter de causa formal de la autoridad hay que incluir todo el tema de la ley y por lo tanto del orden de lo justo, porque la ley humana es ley solo si es participación, o sea, si es algo que tiene como ejemplar la ley divina, que en el orden humano es la ley natural. ¿La ley natural es ley divina? Claro que sí, porque la ley natural, lo mismo que la autoridad que está establecida con la naturaleza humana, la ley natural que está establecida con la naturaleza humana no la pone el hombre, sino la pone Dios, que es el que ha puesto la naturaleza. Entonces, la autoridad del hombre no está para crear la ley. No, señor. Está para hacer que esa ley, que es anterior a la autoridad humana, porque es de autoridad divina, se
aplique y ordene el todo al bien común. Para eso tendrá que poner alguna ley humana, ¿sí?, que complementa, precisa, especifica la ley natural. De nuevo, acá pensamos al revés. ¿Quién hace la ley? El Estado. ¿Sí? El Estado pone la Constitución, ley madre de todas las leyes, ¿no? Base de toda la estructura jurídica, ¿no? Y después todas las otras leyes que la ponen, y también los hombres, ¿no? ¿Y qué otra ley hay? ¿Y cómo que otra ley hay? Si no hay ninguna otra ley, hemos perdido de vista esta otra subordinación que tiene la autoridad por causalidad ejemplar, ¿no? Que es el otro aspecto del origen, el origen de la autoridad humana. Porque si no, ya dejaría de ser autoridad, es decir, superioridad para ordenar, y se transformaría en ejercicio de poder que eventualmente y por accidente podrá ordenar, pero que también muchas veces no hará otra cosa que desordenar. Porque si esa norma que pone el hombre por su propia voluntad no reconoce el ordenamiento de la ley natural, no ordena, desordena. Va contra el orden. No es parte del orden. Por último, es causa como causa final. Pero ahí ya no hablamos de origen, porque el fin no es el origen, el fin es la meta. Dios también es la causa final de la autoridad humana. Claro que sí. Porque todo el ejercicio humano de la autoridad, ¿a qué se ordena? A que la autoridad divina impere. Porque ella es la base de todo orden. Digamos de paso que la Constitución Nacional Argentina dice que Dios es fuente de toda razón y de toda... Hay un tercer aspecto en que decimos que Dios es causa de la autoridad. Aunque ahí ya no se habla propiamente de origen, porque se trata de la causa final. La causa final es el término, la meta, no propiamente el origen, aunque no estaría mal decir el origen porque, como dice Aristóteles, el fin es la causa de las causas, ¿no? Porque todas las otras se encaminan a ella, ¿no? El fin de la autoridad humana es precisamente promover el imperio de la autoridad divina en la sociedad. Es decir, ahí también hay una subordinación. Procede de Dios, de la autoridad divina, como de causa eficiente. Tiene la autoridad divina por causa ejemplar, es decir, por forma a la que tiene que ajustarse y de la que está llamada a participar. Pero además se orienta a la vigencia efectiva de la autoridad divina. Porque, como dije hace un momento, toda la actividad del gobierno humano es en orden al bien común, es decir, a que la ley justa, inseparable de la naturaleza humana y por lo tanto establecida por Dios, que llamamos la ley natural, ordene el todo social para el bien del hombre y para que el hombre pueda alcanzar el fin de su existencia. El análisis de las causas nos ha permitido precisar en qué sentido decimos que la autoridad política civil tiene su origen en Dios. Una de las reacciones más comunes, más generalizadas cuando se dice esto, ¿no? Cuando se habla del origen divino de la autoridad política, es empezar a despotricar contra la idea teocrática, ¿no? La teocracia. La palabra teocracia significa no otra cosa que el gobierno divino, y en ese sentido no hay que tomarla en mal sentido, ¿no? No tiene sentido que una persona que reconoce la existencia de Dios se rebele contra la teocracia, porque la teocracia quiere decir el gobierno divino, ¿sí? El poder de Dios sobre todas las criaturas. Bien. Pero cuando se habla de teocracia en mal sentido, ¿qué se quiere decir? Que la afirmación del origen divino de la autoridad política equivale a una suerte de divinización del hombre que ejerce la autoridad política. Y eso es lo que no significa esa teoría. Precisamente
cuando decimos que solo en Dios puede tener origen la autoridad política, estamos diciendo que ningún hombre es esencialmente superior a otro hombre. De modo que el hombre que ejerce autoridad política es un hombre, no otra cosa que un hombre. Puede ser un hombre virtuoso, sabio, moralmente recto, etc. O puede ser un canalla, puede ser una porquería, puede ser un incapaz, puede ser un delincuente. En cualquier caso, la autoridad que está ejerciendo tiene su origen en Dios. Eso quiere decir que Él sea un ser divino, no de ninguna manera, ¿no? Aclaremos esto. Aun cuando se piense en el plano cristiano esta doctrina, o sea, ya teológicamente, el hombre cristiano que gobierna, como cristiano que es, sí puede ser partícipe de la gracia de Dios y obrar acciones que son de orden sobrenatural intrínsecamente, como cristiano, como cualquier cristiano, como el padre de familia cristiano en su familia. ¿Está claro? Tiene virtudes que son de orden sobrenatural. Pero de nuevo, esas virtudes son una participación humana por la gracia de Dios en cierta perfección que infinitamente y plenamente se da solo en Dios. Es decir, son algo propio de un hombre bautizado, de un hombre que vive en la gracia, pero de un hombre, ¿no? Si hay algo propio de la doctrina tradicional es que no presupone de ninguna manera que el gobernante humano sea otra cosa que un hombre, primero, ¿no? Es cierto que en algunos pueblos históricos eso puede haberse desfigurado hacia la idea de que el rey o el que ejercía la autoridad política era una figura intermedia en su naturaleza entre la divinidad y los hombres. Eso queda totalmente descartado en muchas concepciones antiguas, sean paganas como la griega. Si hay algo que es claro para los griegos, es que el hombre que gobierna es meramente un hombre y tiene que estar ceñido al orden establecido por la divinidad, y si se sale de ahí cae en una hibris peligrosísima y se transforma en un tirano. Es decir, pervierte el ejercicio de la autoridad, fingiéndose él como si fuera Dios, como si fuese el dueño de la autoridad que puede disponer de toda ley, aunque sea divina, ¿no? Que ese es el tirano, el que no reconoce el límite que establece la ley divina para la voluntad de los hombres. Y lo mismo en el caso de la concepción del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en el cual es obvio que el hombre que ejerce autoridad es una mera criatura humana. Por eso necesita la unción de Dios. O sea, que Dios lo levante por encima del común de los hombres con algún don especial, porque es un puro hombre y entonces necesita que Dios lo ayude. Así como todos los hombres necesitamos que Dios nos ayude para cumplir con nuestro oficio bien, ¿no? Pero el oficio del gobernante es un oficio más difícil, cosa que hoy día se suele pasar por alto también olímpicamente, porque es fácil criticar al que gobierna, y aunque uno no gobierne nada, se cree que es capaz de gobernar cualquier cosa, ¿no? Esto es otra cosa, esto es una humildad, digamos, que tiene que tener en cuenta el súbdito en relación con el gobernante. El gobernante tiene que ser humilde para reconocer los límites de su autoridad humana, que tiene un origen divino, pero es autoridad humana. Y el súbdito tiene que ser humilde para reconocer la dificultad que tiene la autoridad humana, ¿no? Para ser ejercida bien. Y también pensar si ejerce bien su función de súbdito, ¿no? Que también es difícil, porque el súbdito tiene que saber obedecer todo lo que mande de justo el gobernante y resistir lo que mande de injusto, porque eso también es del orden natural del ejercicio de la autoridad, ¿no? El gobernante y el gobernado tienen su papel que cumplir, su función, que es de orden moral y según el orden de lo justo, ¿no? Otra cosa que se suele pensar es que si uno dice que la autoridad política tiene un origen divino, la está absolutizando. Nada más lejos de la verdad, ¿no? Porque la doctrina del origen divino de la autoridad política hace dos cosas. Primero, le pone un fundamento sólido a la autoridad política, tanto racional como moral. O sea, uno entiende por qué hay alguien que tiene que ejercer autoridad y entiende por qué hay que respetar la autoridad. Cosa que en las otras doctrinas tiende a perderse y a extinguirse. Porque si la autoridad, el que la está ejerciendo, es algo que le he dado yo, esa idea de que es un mandatario, yo le mandé que sea autoridad para mí,
es suprimir el fundamento de la autoridad. ¿Qué solidez tiene una autoridad que depende de mí? Si el que ejerce la autoridad es nada más que un mandatario, que ejerce un mandato que yo le doy, es un subordinado. ¿Cómo me va a mandar? Yo lo mando a él. Eso suprime la autoridad. Le quita todo fundamento y solidez a la autoridad política. Pero al mismo tiempo que le da fundamento sólido, le pone límite. Porque el hombre que ejerce autoridad no tiene autoridad para cualquier cosa. No está por encima de todo ser. No es el gobernante supremo. Cuando se piensa desde el origen humano de la autoridad, en la masa del pueblo, en la voluntad popular, en lo que sea, la autoridad humana, como humana, no tiene límite. Porque tiene su origen en sí misma. No reconoce nada superior. ¿Quién la limita por encima? Nada. Nada de nada. De modo que el gobernante puede hacer y deshacer la ley a su antojo. Basta con que tenga una mayoría suficiente de votos. Y hace y deshace las leyes como si no hubiese un orden que respetara anterior a su propia voluntad. Esa es la absolutización de la autoridad política. Eso es lo que sucede en la Revolución Francesa. Eso es lo que sucede en todos los sistemas consecuentes a los principios de la Revolución Francesa, que al separar la autoridad de los hombres de todo límite, los reyes de Francia de la Revolución tenían una autoridad mucho más limitada que los revolucionarios. Mucho más limitada, ¿no? Estaba enmarcada por la ley natural, que es ley divina, por la ley revelada, que es ley divina, por la autoridad eclesiástica, que es otra autoridad que hay que respetar y que no es la civil, toda una serie de cosas que la revolución hace estallar por los aires. Como dicen muy bien los propagandistas del ateísmo, el hombre se empodera de la sociedad, ocupa el lugar que ideológicamente se le atribuye a Dios. Ahora, lo que hay que decir es exactamente lo contrario, ¿no? Que el hombre ideológicamente, de una manera falsa, se autoatribuye la potestad divina y la autoridad divina de regularlo y regirlo todo, nada más que según la razón y la voluntad humanas, sin tener en cuenta ni la sabiduría divina ni la voluntad divina expresada en la naturaleza, ¿no? La doctrina del origen divino de la autoridad política le pone límite a la autoridad política. Esto es algo que hay que entender con claridad, ¿no? A este respecto yo suelo recordarles a los alumnos la lección que encierra la Antígona de Sófocles, la tragedia de la Grecia clásica, ¿no? Antígona se le planta al rey de Tebas, que es su tío, porque él ha mandado que los cadáveres de los que han muerto atacando la ciudad queden insepultos, y que cualquiera que ose enterrar a alguno de esos muertos es reo de muerte, o sea, pagará con su vida. Entre esos muertos está uno de sus sobrinos, o sea, hermano de Antígona, ¿no? Y Antígona se le planta porque le dice que él ha ido más allá de los límites de su autoridad, porque por encima de la voluntad de los hombres existen leyes imperecederas establecidas por el Dios inmortal, y que los parientes tienen que sepultar a sus parientes es una ley anterior a la sociedad política, a la autoridad política. Es una ley natural que ningún gobernante tiene derecho a pasar por alto. Nadie le puede quitar a la hermana la obligación de enterrar a su hermano, por adversario político que sea del rey de turno. ¿Se entiende? Entonces, ahí Creonte, según la perspectiva griega, cae en una desmesura, en una hibris, porque se sale de la medida humana. Pero esa concepción presupone que esa autoridad que él está ejerciendo tiene un origen en la divinidad, precisamente, y por eso tiene que enmarcarse su ejercicio en los límites que pone la ley divina a la voluntad de los hombres. No puede salirse de ahí. En realidad, el totalitarismo viene
del desprecio del origen divino de la autoridad y del desprecio de los límites que la ley de Dios pone a la voluntad y a las normas que los hombres pueden establecer. El totalitarismo quiere decir que el Estado es todo, es la totalidad, o sea, el Estado es Dios. Y el totalitarismo no viene de la doctrina del origen divino de la autoridad. El totalitarismo viene de la negación del origen divino de la autoridad en la mentalidad inmanentista y divinizadora del hombre que podemos llamar iluminismo, ¿no? La mentalidad secularista que separa todo lo temporal de lo trascendente, ¿no? Pero al encerrarlo sobre sí mismo y absolutizarlo, cae en el orden político, en esa absolutización del poder del hombre para construir a su antojo la sociedad, ¿no? Que es el totalitarismo. Recapitulando esto último que hemos dicho, la doctrina del origen divino de la autoridad política le da fundamento sólido por un lado, independientemente de quién sea el hombre que la ejerza. Porque a la autoridad no la han de respetar los sujetos a ella, o sea, los súbditos, digamos, ¿no? Sí. No la han de respetar porque el que ejerce la autoridad les resulta simpático, es bueno, sino porque la autoridad tiene un fundamento trascendente, ¿no? Y eso obliga a respetarla en conciencia en cuanto a autoridad y a reconocerla como autoridad. El que la ejerce puede ser un energúmeno, ¿sí? San Pablo exhortaba a los cristianos a reconocer la autoridad del emperador y a respetarla, y el emperador era en ese momento Nerón. Claro, puede ser un Nerón, puede ser un Calígula, puede ser un personaje intelectualmente desequilibrado, moralmente execrable, pero no lo respetamos a él en su ignorancia, en su demencia o en sus vicios. Respetamos la autoridad que ejerce, ¿sí? Lo cual no quiere decir obedecer todos sus caprichos, tampoco, como ya aclaré, ¿no? Sino respetar la autoridad como principio de orden. Por un lado el fundamento, y por otro el límite, que eso es importantísimo. Y ahí está también el discernimiento que tiene que tener el súbdito para ser un buen súbdito, ¿no? Los buenos súbditos se dan con buenos gobernantes, pero también los buenos gobernantes con buenos súbditos. Porque ahí hay una correlación, ¿no? Eso se puede analogar a toda familia, ¿sí? A toda sociedad, quise decir, ¿no? Estaba pensando en el ejemplo de la familia para comparar, ¿no? Usted dice, buenos padres, buenos hijos, ¿no? Buen esposo, buena esposa. Y son dos cosas que se correlacionan, ¿verdad? Una cosa, de alguna manera, sustenta y fundamenta la otra, ¿no? En la realidad de la práctica humana, en la realidad de la vida concreta. Pero le pone un límite, ¿por qué? Porque el ejercicio de la autoridad humana es el de una autoridad subordinada, no suprema y absoluta, subordinada a la autoridad divina y relativa a ella, y relativa al fin para el cual existe por naturaleza. De manera que cuando no respeta sus límites, está mal ejercida, y ese mal ejercicio debe ser corregido, ¿no? De alguna manera. Entonces, o eventualmente se lo tolerará, pero con una tolerancia virtuosa, limitada también, en orden al bien común. Pero una cosa es el ejercicio de la autoridad y otra cosa la autoridad misma, ¿no? Con esto podemos cerrar esta breve reflexión, ¿sí?